Samuel, Samuel, despiértate. Hay mucho que... La magnitud de la crisis espiritual y moral de Israel puede verse de manera clara en el capítulo 2, versículos 12 al 36. Aquí tenemos otra versión de la tristemente famosa realidad política, social y también ministerial que sucede en muchos lugares y se la conoce como los hijos de. El versículo 12 del capítulo 2 se conecta de manera directa con el versículo 3 del capítulo 1. Ahora volvemos a la narración, a la ciudad de Silo, que servía como centro religioso durante aquella época. Se nos había anticipado que allí estaban Ofni y Fines, hijos de Eli y sacerdotes de Jehová. Ahora se detallará su carácter y acciones. En el capítulo 2, versículo 12, dice que eran impíos, malvados, perversos, y que no tenían conocimiento de Jehová. Sacerdotes, líderes espirituales del pueblo en esta condición. Además, como si lo primero fuera insuficiente, eran ladrones, corruptos, violentos y promiscuos. Su fama era conocida por todo el pueblo, su mala fama, diríamos. Versículo 23. Y su influencia perniciosa llevaba a la gente a pecar contra Dios. Versículo 24. En resumen, eran hijos necios con todo lo que eso significaba. Versículo 25. Elí no parece haberlos importunado mucho mientras crecían y se desenfrenaban, sino más bien se sugiere que toleraba la conducta de sus hijos con alguna que otra reprimenda verbal. Este capítulo tiene varios contrastes. La impiedad de esos jóvenes, los hijos de Elí, se contrasta con el ministerio silencioso de un aún más joven Samuel, que estaba en la presencia de Dios. Ver versículos 18 y 19. La vida de Ana vuelve a ser mencionada y la bendición de Dios sobre ella y su familia al darle 3 hijos y 2 hijas por el que ella había consagrado. Mientras todo es decadencia y pecado, el joven Samuel crecía delante de Jehová, versículo 21, e iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Siendo este versículo muy significativo, ya que solo se aplica a otra persona en toda la Escritura, al mismo Señor Jesús, como vemos en Lucas 2:52. Pero en medio de este cuadro espantoso, Dios interviene y envía a un profeta anónimo con él, así ha dicho Jehová. Le recuerda a Elí que Dios lo había elegido y el propósito que tenía para su función. Acusa a Elí de haber honrado a sus hijos más que a Dios, versículo 29. Pecado severo si lo había. En otras palabras, Elí elige el bienestar y la opulencia de su familia a costa del sacrificio, el esfuerzo y el pecado del pueblo. La condena es completa. Elí perderá su ministerio, a sus hijos y a su descendencia. Dios mismo levantará un sacerdote que le será fiel y le obedecerá de todo corazón. Versículo 35. En este contexto, Dios declara una solemne promesa que no siempre sabemos dónde se encuentra. Capítulo 2, versículo 30. Yo honraré a los que me honran. Sí, los hijos de están entre nosotros. Los tenemos en la vida política y social de nuestras ciudades y países. Sabemos que están donde están no por capacidad, formación o esfuerzo propio, sino por el nombre que portan y por lo que recibieron de sus padres. El camino para ellos siempre fue sencillo y en su ascenso a la cima solo han tenido privilegios y excesos, a tal punto que se consideran impunes y por encima de la ley. Esos hijos de siempre tendrán padres o encubridores dispuestos a lavarles la cara y defenderlos, aunque su ruina sea evidente para todos los demás. No miremos solo afuera, tristemente. Reconozcamos que también están dentro de la iglesia. En algunos casos, como la familia de Elí, han convertido el ministerio o la iglesia en un negocio lucrativo. Lo que brilla es un barniz superficial que el tiempo va decolorando y
Queda la fama, la apariencia y peores casos todavía, el engaño, la mentira, la corrupción. Hay una advertencia seria, la ruina los alcanzará. También hay otra versión de estos hijos de. Son los que están donde están, pero no tienen un llamado, ni el carácter ni la entrega que sus padres tuvieron, pero heredaron todos los beneficios. Debemos tener cuidado. Y el ministerio no se hace con nombres. Por otra parte, resulta también imprescindible reconocer que no por ser hijos deben quedar excluidos si Dios los ha llamado. Hay padres que hacen que el camino de sus hijos sea más difícil de lo que debe ser, y eso tampoco corresponde. Dios mantenga a los mayores fieles hasta el fin, y también a los jóvenes. Gracias por visitarme. Te espero nuevamente en esta panadería.